Miren, el expresidente Leonel Fernández no está de acuerdo con la propuesta de fideicomiso para Punta Catalina. Dice Leonel que a pesar de que el presidente Luis Abinader ha dicho que durante su mandato, mientras él sea presidente, Punta Catalina no se va a privatizar, y dice Leonel que él le cree, pero dice el profesor que Punta Catalina tiene aires, huele a privatización. Eso dice Leonel. Dice que el gobierno y el presidente Abinader no han sido lo suficientemente claros para explicarle a la población en qué consiste el fideicomiso de Punta Catalina y todos esos puntos que parecen grises y oscuros en el contrato sometido al Congreso Nacional. Y Leonel también criticó una gran cantidad de fideicomisos que el gobierno ha emprendido. Vamos a escuchar a Leonel sobre este particular. Pero lo de Punta Catalina no se entiende, porque esa planta ya existe, está construida con fondos públicos. Se dice que además de generar electricidad adecuada, 700 megavatios, va a generar una rentabilidad, es decir, una ganancia al gobierno. Luego, no hay pérdidas. ¿Qué se procura entonces con un fideicomiso a Punta Catalina? Pero por demás se ha dicho que esa planta no se va a privatizar. Y ha dicho el presidente enfáticamente, no se va a privatizar durante mi gestión. Y yo le creo. En su gestión no, pero en futuras gestiones sí, podría ser. ¿Por qué? Porque el contrato de fideicomiso de Punta Catalina no limita el monto de la inversión que podría tener el fideicomitente adherente, a diferencia de lo que se hacía con la ley de capitalización. Si se establece un valor de mercado de Punta Catalina en 2.400 millones de dólares, eso es más o menos lo que se dice, 2.400 millones. Si en 30 años hay un fideicomitente emergente que pueda invertir por encima de los 2.400 millones, se habrá hecho una enajenación de ese bien. Por tanto, tiene una vocación de privatización porque no se fija el límite del monto a que se puede invertir. Y es de los temas que debe discutirse, ¿verdad? En esto que el presidente ha llamado a este diálogo, que yo insisto, primero la ley de fideicomiso público, y luego discutir los demás proyectos de fideicomiso para que se aclare ante la opinión pública nacional en qué consiste este proyecto. Bueno, esa es la posición del expresidente Leonel Fernández y de la Fuerza del Pueblo respecto al fideicomiso de Punta Catalina. Mientras tanto, el gobierno se defiende y el gobierno no quiere dejarse acorralar por la oposición, que ha tomado el tema del fideicomiso de Punta Catalina como un tema de punta de lanza, entre otros temas como los aumentos de precios de los artículos de primera necesidad, la inflación y demás. Pero Punta Catalina es un tema sabroso, goloso, que por el morbo que provoca y ha provocado desde antes de su construcción, desde que el expresidente Danilo Medina anunció el proyecto, hasta ahora es un tema muy jugoso. Y entonces todo el mundo pues mete la mano por ahí para ver si de alguna manera u otra se le saca algún tipo de ventaja política, la oposición, y el gobierno quiere defender entonces su iniciativa, su proyecto del fideicomiso de Punta Catalina y sobre todo ese sector empresarial que está en el tren gubernamental y que para algunos es el otro gobierno, dentro del gobierno. así como suena. Entonces, el gobierno hoy se defendió y dice que este gobierno del presidente Luis Abinader ha sido el gobierno que más bienes públicos ha recuperado. Y acusó al PLD, a los gobiernos del PLD, de enajenar, de entregar los bienes públicos. Citó los casos de los terrenos del CEA, citó los casos de la construcción y el peaje sombra de la autopista del Nordeste, y también citó el caso de la venta de las acciones de Refidonza, que se le vendió una gran parte de las acciones al gobierno venezolano y luego entonces tras la crisis en Venezuela y lo demás se readquirió las acciones para que el gobierno fuera entonces dueño de Refidonza. El vocero y director de estrategia y comunicación de la presidencia, Homero Figueroa, leyó en el Palacio Nacional un comunicado defendiendo
esta gestión del presidente Luis Abinader y acusando a la oposición de ser los verdaderos enajenadores de los bienes públicos. En este gobierno hemos recuperado más activos del patrimonio público que en ninguna otra administración en el pasado. En 1 año y 6 meses de gobierno, no hay una sola evidencia de entrega, traspaso o venta de bienes públicos al sector privado. Así que cualquier recelo, temor o sospecha en ese sentido carece de fundamento. El presidente Luis Abinader, contrario a sus críticos, ha dicho y repetido que mientras esté en el Palacio Nacional, ningún bien público será privatizado. Los hechos respaldan sus palabras. En agosto del 2020 encontramos al Consejo Estatal del Azúcar, CEA, convertido en una agencia inmobiliaria para enajenar tierras del Estado. En el mes de diciembre del año 2021, esta administración ya había recuperado 100.000 tareas de tierras que estaban de manera irregular en manos de particulares. ¿Quiénes se aprovecharon de esa depredación de las tierras del Estado? En el año 2010 fue firmado el contrato de venta del 49% de las acciones de la Refinería Dominicana de Petróleo a la República Bolivariana de Venezuela. El 19 de agosto del 2021, el gobierno dominicano recuperó el control del 100% de las acciones de Refidonza. ¿Quiénes vendieron la mitad de una empresa pública dominicana a una empresa pública extranjera? En el año 2008 comenzó a cumplirse el contrato que comprometía al Estado a pagar durante 30 años un ingreso mínimo conocido como peaje sombra a la compañía concesionaria de la autopista del Nordeste. En el mes de diciembre del año 2021, el presidente Luis Abinader anunció al país la terminación anticipada de la concesión de la autopista del Nordeste. Esta decisión le ahorrará al país 1.500 millones de dólares. ¿Quiénes comprometieron los ingresos del país con un contrato oneroso? La respuesta a estas 3 preguntas es la misma. Aquellos que hoy son oposición política, los que antes, como gobierno, vendieron, traspasaron y enajenaron el patrimonio público. Este gobierno está comprometido con la transparencia y eficiencia en el manejo de los recursos públicos. Los hechos lo demuestran. Bueno, ahí está la posición del gobierno. Claro, porque el gobierno no puede dejarse acorralar. Y entonces le han caído como la tambora, como la conga, con el tema de la privatización de Punta Catalina y de otros proyectos. Por ejemplo, está el proyecto de desarrollo turístico de Pedernales, que también va a ser bajo un fideicomiso. Pero se ha hablado de un fideicomiso también para la policía, ¿sí? Para la Policía Nacional, la encargada de velar por la seguridad ciudadana. Y eso no se ha explicado, ¿verdad? Entre muchos otros fideicomisos, dicen que son como 18 o 20 fideicomisos que ha emprendido este gobierno, y por eso les hablamos de los intereses de grupos privados que quieren aliarse con el gobierno. Y cuando los empresarios quieren aliarse con el gobierno, no es porque ellos quieren salvar la patria, ni promover la nación, ni porque sean muy patriotas. Recuerden que el empresario, y es legítimo, solamente buscan negocios para ver beneficios y ganancias en su dinero, nada más. Y los mejores negocios se hacen con el Estado y a costa del Estado. La experiencia de vida democrática que tenemos, así nos lo ha enseñado. Los años de dictadura también lo han enseñado así. Así que no podemos mirar o dejar de ver lo que está a nuestros ojos y mirar para otro lado. Así que hay que tener mucho cuidado con eso. Mientras tanto, los diputados reformistas se defienden y ellos dicen que ellos sí leyeron el proyecto de contrato de fideicomiso de Punta Catalina, que no es verdad, como dijeron algunos de sus colegas en la Cámara, que lo votaron rápido y sin leer. Vamos a ver esta historia con Rosalba Escalante sobre la posición de los diputados del Partido Reformista. El diputado reformista Pedro Botello se sumó a los legisladores que admiten no haber leído el contrato de fideicomiso para la administración de las plantas a carbón de Punta Catalina en Baní. El legislador asegura que fue agarrado en su buena fe y momentos en que los congresistas
reformistas estaban enfocados en el conocimiento del proyecto del nuevo Código Penal. Donde nos sorprendieron fue en las pequeñas letras, en las letras pequeñitas, que muchas veces a usted y a cualquier dominicano, esa cláusula pequeñita, que fue la que nos vimos tal vez en el momento en que salimos al almuerzo, porque recuerden ustedes que ese día estábamos concentrados en Código Penal. Todo el mundo fue preparado para discutir Código Penal y de repente Pacheco se despacha y dice, no, esto no se va a conocer. Sin embargo, otros diputados y senadores del Partido del Gallo Colorado afirman que leyeron y analizaron de manera detenida el contrato sometido por el presidente Luis Abinader y que generó el rechazo de diferentes sectores de la sociedad dominicana. Entiendo que cada quien tiene la responsabilidad de estudiar las piezas que cursan. Eso es mentira, que es el día que llegan a la agenda, que tú lo conoces. No hay un sistema que está colgado ahí, y si usted tiene interés, usted solamente tiene que bajar y estudiar. Yo pienso que eso es mi culpa, tiene muy poco sentido. Se leyó tanto que yo tenía 3 ejemplares y le di a 2 diputados porque se le había quedado de ellos en su casa, que lo estaban leyendo. Pero se leyó. No es cierto, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados analizó la pieza, se hicieron discusiones, se hicieron los debates. Ustedes pueden, como prensa, verificar eso y entendemos que ya ese tema tiene una ruta que trazó el presidente, que es que se discuta en el Consejo Económico y Social. El Partido Reformista se reunió este jueves para afinar detalles de cara a un proceso de acercamiento con su militancia a nivel nacional, así como para avanzar en la organización de su Congreso Joaquín Balaguer, en el que se determinará la línea a seguir en el proceso electoral venidero. Rosalba Escalante, EN, Televisión. Bueno, ¿se leyó o no se leyó? Dicen algunos diputados reformistas que sí es verdad que lo leyeron, pero dice Botello que no, que él no lo leyó todo, que la letra chiquita, como los contratos de los bancos, de la tarjeta de crédito y demás, y de esos contratos que uno casi nunca lee, ¿verdad? Pero ahí es donde está el peligro. Vamos a la pausa, ya volvemos.